Nacido el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Fue un escritor, periodista y premio Nobel de Literatura, conocido principalmente por sus obras de realismo mágico. Su vida y obra han dejado una profunda huella en la literatura latinoamericana y mundial. Gabriel García Márquez, conocido familiarmente como Gabo, creció bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Su abuelo, Papalelo, un veterano de la Guerra de los Mil Días, le contaba historias de guerras y aventuras, mientras que su abuela le relataba cuentos de fantasmas y supersticiones. Estos relatos influyeron profundamente en su estilo literario, incluyendo los relatos de vivencias de sus padres, que llegó a plasmar en sus obras como Vivir para contarla o inspirarían otras como Amor en tiempos de cólera. Su abuela Mina, Tranquilina Iguarán Cotes, una mujer supersticiosa con historias llenas de fantasmas y premoniciones. No solo inspiró su escritura sino también el personaje de Úrsula Iguarán que, 3 décadas más tarde, Gabriel usaría en 100 años de soledad. Su abuelo no solo le enseñó a consultar el diccionario, con frecuencia decía, tú no sabes lo que pesa un muerto, compartiéndole que el mayor pesar de una persona es haber matado a una persona. Lección que García Márquez incorporaría en sus novelas en los años posteriores. Como dificultad innegable de su niñez encontramos el hecho de no poder ver completo con su ojo izquierdo por haber mirado un eclipse durante su infancia. Durante su niñez, cuando visitaba a sus padres en Sucre, conoció a Mercedes Barcha, también hija de un boticario, en un baile de estudiantes, de quien se hizo novio y mucho más. Su niñez es contada en su famosa obra Vivir para contarla, especialmente pasajes en su familia y en la escuela. También algunos otros pasajes como la masacre de las bananeras que aparece en 100 años de soledad. Y las memorias de aquellos amigos cuya vida y muerte sirvieron de modelos para crónica de una muerte anunciada, y parte de la historia de sus propios padres, que sirvieron de inspiración para el amor en tiempos de cólera. Inició su educación en Barranquilla. Allí adquirió reputación de chico tímido que escribía poemas humorísticos y dibujaba tiras cómicas. En 1940 inició los primeros grados de secundaria en el Colegio Jesuita San José, hoy Instituto San José. Luego obtuvo una beca y fue enviado a estudiar a Bogotá. Y fue recibido en el Liceo Nacional de Zipaquirá, donde culminará sus estudios secundarios. Fue en Bogotá donde continuó hasta llegar a la Universidad Nacional de Colombia, UNAL, donde estudió Derecho. Más tarde encontró en las traducciones de Jorge Luis Borges una especial motivación para escribir, pero él no deseaba escribir literatura tradicional, deseaba escribir con un estilo similar a las historias de su abuela. Su deseo de ser escritor crecía y publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, en 1947. Luego del famoso Bogotazo, momento donde su universidad cerró indefinidamente, se mudó a Cartagena para seguir estudiando en la Universidad de Cartagena. Y empezó a trabajar como reportero en El Universal. Luego de eso, en 1950 desistió de convertirse en abogado para centrarse en el periodismo, y regresó a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en El Heraldo. Contrajo matrimonio con Mercedes en marzo de 1958, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Barranquilla. Mercedes, a quien había propuesto matrimonio desde sus 13 años. Fue con quien tuvo a su primer hijo, Rodrigo, en 1959. Vivió la mayor parte del tiempo en Ciudad de México, donde se radicó a principios de los años 60 y donde escribió 100 años de soledad. Su éxito literario inició en 1967, cuando publicó su obra más famosa, 100 años de soledad. Esta novela, que narra la historia de la familia Buendía en el ficticio pueblo de Macondo, es un pilar del realismo mágico y le valió el reconocimiento internacional. La obra ha sido traducida a decenas de idiomas y es considerada una de las más importantes del siglo XX. En una semana vendió 8.000 ejemplares, sumó una edición cada semana y llegó a 500.000 en 3 años. La misma que fue traducido a más de 25 idiomas y ganó 6 premios internacionales. En 1969, la novela ganó el premio Cianciano Aprecian en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. 2 años después, en 1971, le fue concedido el premio Rómulo Gallegos y el premio Neustadt. La popularidad le trajo amistad con poderosos líderes, como Fidel Castro, y aunque su relación fue descrita por el propio Gabriel como basada en literatura, fue una relación muy cuestionada y criticada. También por su fama y sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos, se le reconocía como subversivo y se le negó la visa a Estados Unidos por muchos años. En Francia, en el año 1981, se le galardonó con la Orden Nacional Legión de Honor de Francia. El gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala lo acusaba de financiar al grupo guerrillero M-19. Y huyó de Colombia y solicitó asilo en México, donde mantuvo una casa.
García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982. La Academia Sueca lo reconoció por sus novelas y cuentos cortos en los que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, reflejando la vida y los conflictos de América Latina. Durante la ceremonia, García Márquez destacó la realidad descomunal de América Latina y el Caribe. Él consideró que solo rindió tributo a América Latina y al Caribe, iluminando la soledad y la esperanza de los países del continente con su prosa. América Latina y el Caribe su mayor fuente de inspiración. Gabo no solo se comprometió con el engrandecimiento de la expresión literaria colombiana y latinoamericana, sino también con la búsqueda de la paz y la defensa de los derechos humanos en el país. Su voz, respetada y escuchada por autoridades nacionales e internacionales, fue crucial para los procesos consagrados a generar diálogos con los grupos armados en Colombia. Su labor periodística también reflejó esta preocupación en numerosos artículos y libros en los que relató a lo largo de varias décadas momentos trascendentales en la historia del conflicto armado colombiano. Los dos autores a quienes se ha acreditado haber tenido el mayor impacto en García Márquez son William Faulkner y Ernest Hemingway. Las novelas de Faulkner, particularmente la obra de ficción sobre el condado de Yonapatapá en que dio vida a sus habitantes, inspiraron a García Márquez a explorar el entorno de su propia infancia, a escribir lo que viera y recordara al volver al pueblo de sus primeras proezas. Además de 100 años de soledad, escribió otras obras importantes como El otoño del patriarca 1975, Crónica de una muerte anunciada 1981, El amor en los tiempos del cólera 1985, El general en su laberinto 1989 y Memoria de mis putas tristes 2004. Sus relatos cortos y reportajes también son altamente valorados. Buscando promover el periodismo de calidad en América Latina y España 1994, presentó la Fundación Un Nuevo Periodismo Iberoamericano. En 1996 combinó testimonios del periodismo con su propio estilo narrativo publicando Noticia de un secuestro, novela que narra la historia de violencia y secuestros que Colombia enfrentaba. En 1999 se le diagnosticó cáncer linfático. Se mantuvo escribiendo con dedicación acérrima, anulando casi el total de su vida social, debido a su temor de no poder culminar sus obras en progreso. El tema de la soledad atraviesa gran parte de sus obras. Pelayo observa que El amor en los tiempos del cólera, como todos los trabajos de García Márquez, explora la soledad de la persona y de la especie humana. Gabriel García Márquez no utilizaba plantillas ni un estilo claro predeterminado y siempre plasmaba aspectos como el humor en sus obras. Y también son conocidas por dejar fuera detalles y eventos al parecer importantes de manera que el lector se ve obligado a cumplir un papel más participativo en la historia desarrollada. Su estilo narrativo, caracterizado por la mezcla de lo mágico con lo cotidiano, ha influido en generaciones de escritores. García Márquez no solo dejó una marca en la literatura, sino también en el periodismo y la política, siendo un defensor de la libertad de prensa y un crítico de las injusticias sociales. Algunos consideran que su mayor hazaña fue que, aunque nunca terminó sus estudios, algunas casas literarias como la Universidad de Columbia de Nueva York le han otorgado un doctorado honoris causa en letras. No fue hasta abril de 2014 que fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en México DF, debido a una recaída producto del cáncer linfático. Tenía afectado un pulmón, ganglios e hígado. Falleció el 17 de abril de 2014. Gabriel García Márquez pasó sus últimos años entre México y Colombia. Su legado perdura a través de su vasta obra literaria, que sigue siendo estudiada y admirada por su capacidad de capturar la esencia de la cultura y la historia latinoamericanas con un estilo único e inimitable. Obras de Gabriel García Márquez. 1955, La hojarasca. 1961, El coronel no tiene quien le escriba. 1962, La mala hora. 1962, Los funerales de la mamá grande. 1967, 100 años de soledad. 1968, Isabel viendo llover en Macondo. 1968, la novela en América Latina, Diálogo, junto a Mario Vargas Llosa. 1970, Relato de un náufrago. 1972, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. 1972, Ojos de perro azul. 1972, El negro que hizo esperar a los ángeles. 1973, Cuando era feliz e indocumentado. 1974, Chile, El golpe y los gringos. 1975, El otoño del patriarca. 1975, Todos los cuentos de Gabriel García Márquez, 1947 a 1972. 1976, Crónicas y reportajes.
1977, Operación Carlota. 1978, periodismo militante. 1978, de viaje por los países socialistas. 1978, La Tigra. 1981, crónica de una muerte anunciada. 1981, obra periodística. 1981, el verano feliz de la señora Forbes. 1981, el rastro de tu sangre en la nieve. 1982, el secuestro, guión cinematográfico. 1982, Viva Sandino. 1985, el amor en los tiempos del cólera. 1986, la aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. 1987, diatriba de amor contra un hombre sentado, monólogo en un acto. 1989, el general en su laberinto. 1990, notas de prensa, 1961 a 1984. 1992, 12 cuentos peregrinos. 1994, del amor y otros demonios. 1995, como se cuenta un cuento. 1995, me alquilo para soñar. 1996, noticia de un secuestro. 1996, por un país al alcance de los niños. 1998, la bendita manía de contar. 1999, por la libre, obra periodística, 1974 a 1995. 2002, vivir para contarla. 2004, memoria de mis putas tristes. 2010, yo no vengo a decir un discurso.